Leímos en la parte introductoria de este servicio el texto narrativo del libro de Génesis. Leímos en el capítulo 12, fue una introducción a la historia de Abraham, y yo quisiera usar ese texto de Génesis 12 como plataforma para compartir con ustedes una reflexión sobre lo que significa ser una iglesia bendición. Estamos preparándonos para iniciar un año de actividades, desde marzo para adelante. Uno avisora un año de harto esfuerzo, de mucha necesidad de comprometerse con la obra del Señor, pero también avisora un año de mucha necesidad en el país, en nuestra ciudad. Y entonces, en ese sentido, quiero invitarles a reflexionar sobre esto de ser iglesia bendición. Y en este sentido, tal vez quienes son más locales encontrarán un sermón más dirigido a sus personas que quienes están por primera vez o solo están de paso. Aún así, invito a todos a sacar el mayor provecho posible de una reflexión bíblica como esta. Pero como digo, tiene una orientación más bien eclesiástica, ¿no? Los que somos la iglesia de Jesucristo debemos pensar en este elemento de ser bendición en nuestra ciudad. De eso quiero compartir. Los textos narrativos del Génesis, especialmente las historias de los patriarcas, contienen elementos tan humanos, tan comunes a toda la humanidad, que en todas las épocas han sido frecuentemente usados como ejemplo de lo que se debe imitar y también como ejemplo de lo que se debe evitar. No solo en la literatura hebrea, también en la actualidad, incluso hay series televisivas y programas o películas que utilizan las historias del Génesis para fundamentar o para establecer una plataforma para sus personajes. Noé, por ejemplo, hay una película sobre Noé, no sé si ya salió alguna de Isaac, Jacob, Jacob parece que sí, José, hubo una hace poco. Estoy leyendo ahora una novela de una autora española, Julia Navarro, no religiosa, que usa a Abraham precisamente como plataforma para todos sus personajes. Y eso es porque la vida de los patriarcas provee una serie de elementos comunes con los seres humanos. Entonces es muy fácil agarrar las historias de los patriarcas y aplicarlas a cualquier escenario y en cualquier tiempo. Por eso no es extraño que cuando los escritores del Nuevo Testamento debieron explicar la esencia de la iglesia, o sea, en qué consiste la iglesia, utilizaran narraciones patriarcales de Abraham precisamente y ciertos elementos de esas historias para mostrar cuál es la esencia de esta nueva comunidad que el Señor ha formado. Esta comunidad a la que Pablo va a llamar la iglesia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Esta cosa tan novedosa, formada por gente de toda nación, tribu, lengua, que no tiene una ley escrita, sino más bien una ley en el corazón, que es Cristo. ¿Cómo explicar lo que es la iglesia? Varios de ellos escogieron relatos de los patriarcas, como el que se leyó al comienzo de Génesis 12, para mostrar la característica de la iglesia. Lo que me interesa destacar en esta reflexión es que al hacer esto, al explicar la esencia de la iglesia por la vía
de traer al presente promesas del Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento cargaron a la Iglesia con una misión particular. Cargaron a la Iglesia con un propósito particular. Al explicar la Iglesia en términos de las profecías del Antiguo Testamento, dieron a la Iglesia su para qué, su misión. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Particularmente, ¿para qué estamos nosotros acá? Aquí en Bustamante 60 y en esta ciudad, y nosotros, que no seremos los peores de los peores, malitos somos, pero no seremos los peores, pero definitivamente no somos los mejores. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra misión? También en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestra sociedad. Y entonces eso lo quiero presentar a partir de la lectura de dos tradiciones del Nuevo Testamento. La tradición paulina, la que recoge los escritos del apóstol Pablo, y la tradición petrina, la que recoge, ¿se entiende?, la enseñanza del apóstol Pedro. Partamos leyendo el texto de Génesis nuevamente, para quienes no pudieron leerlo al comienzo. Génesis 12, versículos 1 al 3, ustedes lo están viendo en la proyección. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este texto plantea el origen de la elección de Israel como pueblo de Dios. Ustedes pueden profundizar en la lectura de estos textos en sus casas. Abraham, cuya esposa no puede tener hijos, se le promete una descendencia, se le promete ser una nación grande, pero sobre todo se le promete ser una nación grande que tiene un fin, una finalidad. Es una nación a través de la cual se bendecirá a todas las familias de la tierra. O sea, no es una nación grande como fin en sí mismo, sino una nación grande como medio para bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso de ser una nación grande debía entenderse como un regalo de Dios para Abraham y para su, en este caso, su esposa Sara. Pablo es el primero en el Nuevo Testamento que retoma esta imagen del pueblo de Dios con la finalidad de bendecir, para expresar lo que es la iglesia de Jesucristo. Pablo está en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, peleándose, déjenme usar esta expresión criolla, ¿no? Discutiendo con un grupo de cristianos provenientes del mundo judío que tienen la siguiente lógica. Si el Mesías es judío,
es nuestro Mesías, cualquiera que quiera hacerse seguidor del Mesías, Jesucristo, debiera primero hacerse judío. Y si se hace judío, tiene que tener las prácticas judías. Circuncidarse, guardar el sábado, guardar las comidas, guardar las fiestas judías, etc. Eso parece bastante lógico. Lógico para todos menos para Pablo. Pablo ha venido predicando el Evangelio y el Evangelio ha salido de los márgenes del judaísmo. El Evangelio ha llegado a sectores donde hay personas que no son judías, no les interesa ser judías, no conocen las escrituras hebreas y no les interesa conocer las escrituras hebreas. Y Pablo les ha dicho que lo único que necesitan para la salvación es creer en Jesucristo. Bueno, esa prédica paulina y ese entorno judaizante sacaron chispas durante toda la vida del apóstol. La carta a los Gálatas es toda una discusión contra ese sector de cristianismo proveniente del mundo judío. Y entonces Pablo utiliza la imagen de Abraham para argumentar su punto. Versículos 8 al 9 del capítulo 3 de Gálatas. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. La discusión era: ¿cómo se hace uno pueblo de Dios? Mientras que el mundo judío decía: se hace uno pueblo de Dios por sangre. Pablo decía: se hace uno pueblo de Dios por fe. Y entonces argumenta de esta manera: Abraham tuvo muchos descendientes, pero solo a través de un hijo, el hijo de la promesa que tuvo que aceptar por la fe, solo a través de ese hijo de la fe vendría la bendición al resto. Por tanto, no es por sangre que se vincula uno con Abraham y se es pueblo de Dios, sino que es por la fe. Todo aquel que sea capaz de tener fe es pueblo de Dios, como Abraham inicia el pueblo de Dios en ese acto de fe, de creer que su esposa estéril surgiría una nación gigante. Así se es pueblo de Dios no por sangre, sino por fe. Por eso Pablo va a decir: la iglesia es el pueblo de Dios. Pero al destacar eso, Pablo enfatiza ese elemento característico de la promesa dada a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. La versión que conoce Pablo dice así: en ti serán benditas las naciones. Nuestra traducción del Génesis dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se trata del mismo texto, pero Pablo conoce una versión en griego muchos siglos más tarde. Ese es el elemento característico de ser un pueblo de Dios. Fíjense que la discusión era cómo se hace uno pueblo de Dios. Pero una vez que Pablo argumenta eso, enfatiza lo que es la característica más importante. Porque el tema no es colgarse una piocha que diga yo soy pueblo de Dios. El tema es ser pueblo de Dios para bendecir. La versión de Génesis,
a las familias de la tierra, la versión de Gálatas, a las naciones. Se es pueblo de Dios, pero eso es simplemente un medio. El fin es ser pueblo de Dios para bendecir. Volveré sobre esto en un ratito más. La tradición petrina también recoge del Antiguo Testamento esta idea de ser nación de Dios, de ser pueblo de Dios, y la recoge un poco más ampliamente que Pablo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros, también hablando a una iglesia, sois linaje escogido. Todas estas características propias del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, iniciado con Abraham. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, está hablando a los gentiles, ¿no? A los que no son de sangre pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La tradición petrina es muy posterior a la paulina y también utiliza la figura de pueblo para describir esas características de la iglesia. La descripción es más amplia, decía, toma como base no solo la promesa inicial, sino más bien todo el funcionamiento del pueblo, linaje, sacerdocio, nación, pueblo, etc. Pero igual que Pablo, rescata el para qué de este linaje, nación, pueblo, etc. Para anunciar las virtudes, las excelencias de ese que los hizo pueblo, que los llamó de las tinieblas a su luz. Así es que desde el comienzo, con Abraham, Dios quiere un pueblo para bendecir, un pueblo que sirva como agente de bendición al resto de su creación. Los relatos del Antiguo Testamento, pero también los del Nuevo Testamento, abundan en ejemplos que hablan de cómo aquellos a quienes Dios escoge a veces abandonan su misión y entonces hay que llamar a otros. Uno de los ejemplos más lindos, digo yo, del Nuevo Testamento, lindos para mí, ¿no? Esto es subjetivo, es cuando los invitados a las bodas, los dignos de ir a la cena, comienzan a excusarse porque tienen más cosas importantes que hacer, y entonces el Señor va por los caminos buscando a aquellos despreciados por el sistema. Así surge la iglesia. La iglesia es ese grupo formado por los que no habían sido invitados a la boda al comienzo. La iglesia está formada por personas de segunda selección. Déjenme usar este ejemplo medio de ropa americana o algo así, ¿no? Nosotros somos los que no habíamos sido invitados. Pero ese primer pueblo, no quiero ser duro, pero ese primer pueblo probablemente se quedó limpiando la piocha que decía pueblo de Dios y se olvidó de ser bendición.
Y entonces fue por los caminos donde estábamos nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo, los que no tenemos sangre para reclamar esa pertenencia. Y entonces fuimos llamados, lavados, cambiados de ropa e introducidos a la cena, por la gracia. Pero entonces ahora se espera de nosotros lo mismo. La misión de la Iglesia, como la misión del pueblo original de Dios, es ser bendición. A lo largo de la historia, la Iglesia ha confundido su misión de ser bendición a las naciones, el anuncio de las cosas excelentes de Dios, con un proselitismo evangelical, en el caso nuestro, católico, en el caso católico, muy lejano a esa misión de la cual se habla en la Biblia. Algo pasó, queridos hermanos y hermanas, en estos más de 2000 años de existencia de la Iglesia, que hizo que en lugar de asumir la tarea de ser bendición a las familias de la tierra, bendición a las naciones de la tierra, empezáramos a utilizar el término evangelización, que ustedes saben que significa buena noticia, para referirse a un proselitismo religioso. Evangelizar entonces empezó a ser sinónimo de convertir en católicos a las personas. En el caso nuestro, evangelizar comenzó a ser sinónimo de convertir en evangélicos a las personas. Bueno, si son los indígenas de América Latina, los convertimos en católicos y el que no lo matamos y punto. Así evangelizamos, asesinando a los que no se hacían católicos. Y los evangélicos no la hicieron mejor. Recuerden que la colonia en América Latina fue igual de terrible que las colonias de los países protestantes en África y en Asia. En todos los casos se decía, estamos evangelizando. Curioso, con una espada en mano, con metralletas, con tanques hoy día, con aviones. En algún momento evangelizar dejó de ser una buena noticia. En algún momento esta iglesia se olvidó de que tenía como misión no convertir en católicos y en evangélicos a las personas. Tenía como misión anunciar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué excelencia habrán aprendido los caciques o los loncos en América Latina con la evangelización colonial? No sé si algo bueno de Jesús aprendieron los africanos o los asiáticos después de las masacres protestantes. La iglesia perdió el rumbo, como antes lo perdió Israel. Y Dios sigue requiriendo un pueblo para bendecir al resto de las naciones. Nosotros hemos inventado programas de proselitismo y los hemos llamado programas evangelísticos. Miren qué cosa rara, ¿no? Programas que no anuncian las bondades de Dios. Programas que no bendicen a las familias, que no bendicen a los pueblos, que no bendicen a las naciones, pero llenan las estadísticas católicas y evangélicas. Y le llamamos evangelismo. Por eso, tal vez, el Jesús de las parábolas suena tan distinto al Jesús de las doctrinas. Para quienes no son habituales de nuestro servicio, pasamos todo el año pasado estudiando las parábolas y efectivamente nos encontramos con un Jesús
muy distinto del Jesús de las doctrinas cristianas. Obvio, el Jesús de las parábolas surge de la palabra de Dios. El Jesús de las doctrinas surge de los grandes credos del siglo IV, de los acuerdos humanos que las iglesias católicas, protestantes, ortodoxas, etiópicas, etcétera, tomaron a lo largo de los años. El Jesús de las parábolas es el Jesús que surge de la Sagrada Escritura. Y hay una diferencia. Como hay una diferencia entre la evangelización que surge de la palabra, este llamado a bendecir, de aquella otra evangelización que hemos adoptado, que es simplemente proselitismo. Hermanos y hermanas de la Alianza de Providencia, nuestro servicio a Dios, lo que ustedes y yo hacemos desde el pastorado, desde el diaconado, desde el liderazgo, desde la participación en los programas de la iglesia, en la enseñanza, con los niños, con las mujeres, con los hombres, jóvenes, juveniles, en la música. Lo que nosotros hacemos, nuestros ministerios, no son un fin en sí mismo. Nadie debiera servir en la iglesia, ninguno de nosotros debiera servir en la iglesia para lograr una buena calificación al final de año. Nuestro servicio en la iglesia debiera tener como finalidad ser bendición a las familias de la tierra, a las naciones, y acá me pongo más localista, a nuestra ciudad. Nuestra ciudad, de la cual participamos ahora más que antes chilenos y extranjeros, santiaguinos de cepa y los que hemos llegado desde fuera. Nuestra ciudad tiene muchas áreas donde la voluntad de Dios no se obra con excelencia. Cada vez que hay injusticia, la voluntad de Dios se transgrede. Cada vez que la dignidad humana es pisoteada en un consultorio, en la escuela, en un tribunal, la voluntad de Dios es pisoteada. Cada vez que es desatendido uno de nuestros viejos, cada vez que un niño no es educado con excelencia, cada vez que la tarea en las calles, en la civilidad en general, la política, la policía, la seguridad, cada vez que uno de estos elementos con los que funciona nuestra ciudad se hace de mala manera, con mediocridad o sin excelencia, la voluntad de Dios es transgredida. Por lo tanto, nuestra ciudad necesita la bendición de Dios. No solo necesita la bendición de Dios porque los políticos no se han hecho evangélicos todavía. Necesita la bendición de Dios porque las cosas se hacen de forma que ofenden a Dios, en injusticia, la dignidad humana transgredida, el respeto pisoteado. No hay misericordia, no hay solidaridad. El ser humano creado por Dios trabaja en esta sociedad y en este sistema sin sentirse plenamente desarrollado. Vive en un nivel de subhumanidad respecto de lo que es la voluntad de Dios. Y cada vez que eso pase, la voluntad de Dios es transgredida. Por eso la iglesia debe cumplir su misión de ser bendición a las naciones, más chiquito todavía, bendición en nuestra ciudad. En los debates del año pasado respecto de ciertas leyes, se llegó a un punto vergonzoso de reducir, y esto lo dijimos muchas veces el año pasado acá, de reducir el Evangelio de Jesucristo,
las excelencias de Jesucristo a una simple moralidad cristiana. O sea, se ignoró todo el mecanismo, se ignoró todo el sistema de la voluntad de Dios para concentrarse o en no abortar o en no estar a favor de los homosexuales. Como si no tuviéramos una Biblia con 66 libros que hablara de la voluntad de Dios, que es infinitamente mayor que las cuestiones morales. El Evangelio no es sobre moral, el Evangelio es sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene estas dimensiones tremendamente amplias. Por eso la misión de la Iglesia no es simplemente repetir un código moral. Eso sería fácil. Seríamos los mejores cristianos del mundo. Los que crecimos canutos, mejor que todos todavía, porque aprendimos las cositas morales a los 11 años. Pero el Evangelio no es sobre moral. El mandato de Dios es bendecir a las naciones, bendecir a las familias. Y acá surge la pregunta que hago para la reflexión personal de cada uno de nosotros. ¿Somos bendición a nuestra ciudad? ¿Somos bendición a nuestra ciudad? ¿Es mejor la educación en las comunas donde vivimos porque somos cristianos? ¿Son más justos nuestros tribunales porque hay una iglesia evangélica fuerte? ¿Hay un mejor sistema de salud que dignifique al ser humano creado por Dios porque hay más cristianos trabajando en los consultorios y en las clínicas? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las excelencias de Dios en las naciones, partiendo con esta, que tanto lo necesita. Fíjese que algunas familias evangélicas, perdónenme la aplicación tan minúscula, han llegado a imaginar que ser una familia cristiana es señalar con el dedo a la mujer adúltera de la esquina, es señalar con el dedo al chico drogadicto del barrio o al homosexual de la cuadra. Qué lejos estamos de ser bendición al estilo de la palabra de Dios. Si habiendo Israel renunciado a su misión, termina siendo reemplazado por este nuevo pueblo que es la Iglesia, ¿qué va a pasar si la Iglesia renuncia a su misión de ser bendición? Bien, esta es una iglesia particular. Perdonen los de afuera, yo acá me pongo la camiseta. En realidad la tengo puesta, ¿no? Uno no se la saca casi. Y Dios nos tiene acá con algo, con una misión, pero dentro de la misión general de la iglesia, más encima una misión específica.
Tenemos un templo lindo, ubicado a 2 cuadras de ese metro. Hermanos y hermanas críticas, reflexivas, participando activamente en la sociedad en las más diversas comunas de Santiago, provenientes de este país y de otros países. Una comunidad realmente bendecida por el Señor. ¿Cómo vamos a servir a nuestra ciudad? Santiago es enorme. Uno adquiere perspectiva cuando en algún momento de la vida, tal vez en las vacaciones, uno adquiere perspectiva cuando de repente se da cuenta de lo monstruoso que es Santiago. Gigante. Y uno empieza a preguntarse, ¿cómo somos bendición como iglesia a esta ciudad enorme? Lanzo el desafío, hermanos, a los matrimonios, a los jóvenes adultos, a los que trabajan en el mundo de la salud, de la educación, de la política, en cualquiera de los partidos que funcionan en este país o quienes están fuera del mundo partidista, pero que sirven en política, a quienes son de nuestras policías. ¿Cómo hacemos desde nuestra participación en esta comunidad privilegiada, insisto, un servicio que realmente signifique anunciar las excelencias de Dios a nuestra ciudad? Desafío. Tenemos un año, los jóvenes adultos, ministerio en el que yo trabajo fuerte, más cercano. ¿Cómo hacemos? Juveniles, jóvenes, mujeres, hombres, para desde nuestra pequeña presencia en este monstruo, servir para que sea una ciudad que perciba lo que son las excelencias de Dios. No solo el proselitismo, eso viene solo. Cuando vivamos el Evangelio en la política, en la policía, en el mundo de los obreros, siendo hombre, mujer, etc., cuando vivamos la bendición de Jesucristo, las personas van a venir a tocar la puerta preguntando, pidiendo, por favor, déjenme entrar, por favor, háganme un espacio. No se preocupen de eso. Vamos a lo otro, seamos bendición. Pero ahí está el desafío, ¿cómo lo hacemos? Recursos, lo que hay. Espacio, lo que hay. ¿Saben ustedes que nos falta por construir 5 pisos allá afuera? Bueno, algún día. Pero eso es lo que hay. ¿Cómo con esto bendecimos a nuestra ciudad? Tenemos para trabajar con los pastores de los ministerios, con los líderes. Participemos en los ministerios este año. Trabajemos, sirvamos, vinculémonos y a partir de eso creemos formas de servir. Yo sé que cada uno está particularmente trabajando, buscando al Señor, sirviendo al Señor, hablando de Jesucristo. Bien, ¿cómo lo hacemos ahora de forma más organizada? Para que no sea que nosotros que teníamos como misión ser bendición, dejemos de serlo y el Señor se busque a otro. Danos fuerza, Señor, para mantener esa puerta abierta, aunque tengamos todos más trabajo. Danos fuerza, porque el día que la cerremos, el Señor se va a buscar a otros para hacer bendición. Seamos nosotros, manteniendo este privilegio que Dios nos da de ser esta iglesia, bendición a nuestra sociedad, a nuestro país
a nuestra ciudad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar cantando todos juntos a Dios. Pónganse ustedes de pie, queridos. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ser llamados tu pueblo, por haber sido considerados nación santa, un linaje escogido. Pero queremos también, Señor, ser fieles a la otra parte de esta bendición, la finalidad. Queremos pedirte la gracia tuya, el poder, los recursos físicos, intelectuales, emocionales, recursos humanos, económicos, para servir a nuestra ciudad, para servir a las naciones, para servir a las familias, anunciando tus excelencias, Señor. Abre nuestros ojos para salir de estos paradigmas tan estrechos que hemos construido para el Evangelio. Abre nuestros ojos para percibir las dimensiones gloriosas de lo que significa anunciar tus excelencias. Que muchos hombres y mujeres, Señor, sean los que de nuestros labios y a través de nuestras vidas perciban también ese llamado a formar parte del pueblo, de tu pueblo. Danos sabiduría respecto de cada peso de la iglesia, para que en todo, Señor, eso contribuya a que seamos bendición a nuestra ciudad. Y levanta, Señor, a hombres y mujeres en esta iglesia, para que en las más diversas áreas en las que trabaja, estudia o participa, sea también bendición en su entorno. Y tú, Señor, recibe la gloria y la honra en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.